Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. A veces vemos fotografías espectaculares de grandes fotógrafos, fotografías realmente muy impactantes y pensamos, mis imágenes nunca van a poder llegar a estar a ese nivel. Lo cierto es que el resultado final de una buena fotografía es un conjunto de cosas. Composición, momento, técnica, revelado, cuestiones que sobre todo cuando nos estamos iniciando iremos aprendiendo con el paso del tiempo, el dominio de la técnica y la experiencia. Pero sí que hay algunas cosas que podemos empezar a trabajar desde este mismo momento. Compara una vez más esa gran fotografía que tienes delante con una de tus mejores imágenes. Puede que haya algún aspecto que te haya pasado totalmente desapercibido, pero tu cerebro sí que ha detectado la presencia de un hito. En el vídeo de esta semana vamos a hablar de composición y vamos a ver la verdadera importancia que puede llegar a tener el hito en tus fotografías. Puede que en alguna ocasión hayas oído hablar del hito en fotografía y si nunca has oído hablar de él, te lo resumo brevemente. El hito es el elemento más importante de la fotografía, aquello que atrapa tu atención y que ancla tu vista. El hito no tiene por qué ser el motivo de la fotografía y tampoco es un elemento fundamental dentro del encuadre. Podemos tener imágenes sin ningún hito, pero la presencia de un hito en el encuadre puede llegar a dotar a nuestra composición de muchísima fuerza. Observa estas dos fotografías. En una de ellas hay un hito y en la otra no. Ahora, ¿qué imagen te ha resultado más impactante? Estoy seguro que esta, la que tiene la presencia de un hito en torno al cual gira toda la historia que cuenta la composición de la imagen. La incorporación de hitos en nuestras fotografías forma parte de nuestra propia evolución como fotógrafos. Cuando nos estamos iniciando en el mundo de la fotografía y nos damos cuenta de que es algo que nos apasiona, lo normal es que empecemos a formarnos de una manera más seria, bien a través de cursos de pago impartidos por profesionales o bien a través de formación gratuita que podemos encontrar en Internet en plataformas como YouTube. Sin embargo, dentro de la formación en fotografía, cuando se habla de composición, pocas veces se menciona la verdadera importancia que puede llegar a tener el hito dentro de la composición. Se suele hablar de la regla de los tercios, del posicionamiento del horizonte, de la ley de la mirada, pero muy pocas veces se menciona la importancia de un hito. Y sin embargo es precisamente cuando empezamos a introducir hitos en nuestras imágenes cuando pasan al siguiente nivel. En mi propia evolución como fotógrafo, la introducción de hitos en mis imágenes supuso un punto de inflexión en mi forma de componer fotografías. Bien, entonces, ¿qué puede ser un hito en una fotografía? Pues de forma clara, cualquier elemento. Un hito puede ser una persona, un árbol, una roca, una planta, cualquier elemento que tenga un motivo dentro del contexto de nuestra fotografía y sea capaz de atrapar nuestra atención y dirigirla. Esto, sin embargo, significa que debe ser un elemento singular, un elemento único dentro de la imagen. Podemos encontrar hitos inequívocos, muy claros y directos, por ejemplo, un gran árbol, un monumento, una formación natural, elementos que sobresalen por encima de los demás de forma natural y que son capaces de atrapar nuestra atención. Pero también podemos encontrarnos con hitos mucho más modestos, una roca, una planta, unas flores o un simple matorral. Es precisamente en estos casos cuando debemos afinar nuestro ojo fotográfico y observar muy bien el entorno en el que vamos a componer nuestra imagen para tratar de identificar dentro de la composición ese hito. Cuando salgo a hacer fotografía de paisaje me gusta llegar a la localización con mucho tiempo de antelación. Dejo todo el equipo a un lado y empiezo a moverme dando una vuelta por todo el entorno, buscando todas las posibles composiciones y observándolas desde un ángulo, desde el otro, tirándome al suelo para observar también a ras de suelo para ver las composiciones que puedo tener e incluso observando la dirección en la que se mueven las propias nubes. Lo habitual después de hacer este ejercicio es que más o menos ya tenga clara la composición que voy a hacer y dentro de ella
qué elemento puede constituirse como un hito alrededor del cual gire la historia de la fotografía. Pero, ¿qué ocurre si no encontramos ningún elemento que pueda constituirse como un hito dentro de nuestra imagen? Esto es raro que ocurra, ya que, como os he dicho, si os habituáis a moveros por el entorno y buscar todas las posibles composiciones, lo más normal es que acabéis encontrando algún elemento que pueda ser el hito dentro de vuestra imagen. Pero si finalmente no encontráis ningún elemento que pueda constituir un hito, podemos crearlo nosotros mismos. La creación de hitos es sumamente sencilla, sobre todo en fotografía nocturna, ya que podemos utilizar la luz para resaltar elementos. Más allá de las propias técnicas de pintura de luz que nos pueden ofrecer los accesorios de light painting, cualquier elemento que nos permita iluminar en fotografía nos va a permitir resaltar ciertos elementos de nuestra imagen, como puede ser una roca, un matorral o una simple planta. Y si a esto le añadimos el resto de condimentos que os acabo de decir, como la dirección en la que se mueven las nubes en el cielo, la posición de la luna en el caso de que se encuentre dentro del encuadre o la distribución de otros elementos que pueda haber en la escena, podremos crear con muy pocos recursos y en cualquier localización una imagen con un hito interesante que atrape la vista del espectador y la guíe a través de la historia que hemos creado con nuestra composición. Como hemos visto, la iluminación nos permite crear hitos dentro de nuestras composiciones, pero no solamente esto, también podemos crear hitos dentro de otros hitos. Podemos imaginar una imagen en la que tengamos una construcción imponente, que ya de por sí constituye un hito importante, pero si en la composición introducimos una figura humana iluminada, acabamos de sustituir el hito principal de la fotografía y acabamos de crear una historia, acabamos de crear un diálogo entre esa figura humana que acabamos de introducir y lo que hasta el momento era el hito principal de la fotografía. Como has visto, en fotografía nocturna es súper sencillo crear hitos. Pero, ¿y si no estamos haciendo fotografía nocturna y simplemente estamos haciendo fotografía de paisaje y tampoco encontramos ningún elemento dentro del encuadre que se pueda constituir como un hito? En fotografía de paisaje diurno, nuevamente la introducción de personas o siluetas humanas en el encuadre constituirán un hito que atraparán la vista del espectador y además dotarán de escala a la fotografía. Y otro de los recursos súper potentes que tenemos acceso en fotografía de paisaje diurno es acercarnos muchísimo al primer plano. Si alguna vez has fotografiado con un objetivo gran angular, sabrás que introduce una serie de deformaciones en el encuadre, haciendo que todo lo que se encuentra cerca parezca mucho más grande de lo que verdaderamente es y todo lo que se encuentra muy lejos parezca en realidad mucho más pequeño de lo que es. La técnica de focus stacking de la que ya te he hablado dentro de este canal nos permite acercarnos muchísimo al primer plano y aprovechando esa capacidad de deformación que tiene nuestro objetivo gran angular nos va a permitir que cualquier elemento que tengamos en el primer plano, por pequeño que sea, se vea enorme en nuestra fotografía. Podríamos trabajar con rocas, con plantas o con pequeñas flores y aplicando la técnica de focus stacking conseguir que tuviesen muchísima presencia dentro de nuestro encuadre. De esta forma tan sencilla habríamos creado aparentemente de la nada nuestro hito dentro de la imagen, ese elemento capaz de atrapar nuestra atención y darle mucha potencia a nuestra composición. Amigos, en este vídeo habéis visto que más allá de las normas clásicas de composición hay otros elementos que podemos y debemos tener en cuenta a la hora de componer nuestras imágenes para dotarlas de toda la fuerza que nosotros queremos. La combinación de un montón de factores, como la aplicación de normas básicas de composición, regla de los tercios, diagonales, líneas de lectura, la introducción, como hemos visto en este vídeo, de un hito interesante en nuestra imagen, y no solamente esto, sino la aplicación de otro tipo de técnicas como técnicas de iluminación o como hemos visto la aplicación de la técnica de focus stacking nos permitirá, entre todo, llevar nuestras fotografías a un nivel superior. Y amigos, ahora sí, hasta aquí llega el vídeo de esta semana. Si te gusta la fotografía natural en su sentido más amplio y todavía no estás suscrito, puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que tienes aquí y no olvides activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo sobre fotografía y naturaleza aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!